Ayer se dio a conocer la noticia de la muerte del escritor checo Milan Kundera a sus 94 años. Milan Kundera nació el 1 de abril de 1929 en lo que se conoce como la antigua Checoslovaquia y se exilió de allí en 1975 en Francia, donde posteriormente adquirió la nacionalidad francesa. De hecho, Milan Kundera escribió varias de sus obras en francés. Es un autor muy conocido, fue un autor bestseller en novelas, por ejemplo, como La insoportable levedad del ser, que hoy quiero que recuerden o que quiero resaltar en un fragmento que dice lo siguiente: Teresa no quiere nada de Karenin. Karenin es la mascota, la perra de Teresa, y dice, ni siquiera le pide amor. Jamás se ha planteado los interrogantes que torturan a las parejas humanas. ¿Me ama? ¿Ha amado a alguien más que a mí? ¿Me ama más de lo que yo le amo a él? Es posible que todas estas preguntas que inquieren acerca del amor, que lo miden, lo analizan, lo investigan, lo interrogan, también lo destruyan antes de que pueda germinar. Es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados, porque queremos que el otro nos dé algo, amor, en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer solo su mera presencia. Esta es una obra que yo no me atrevería a decir que es la obra cumbre del autor, pero sí, sin duda, la más popular. Es una obra en la que hay algo, un germen, que está latente en casi todas las obras de Milan Kundera y que es un llamado de atención al peligro que encierra el totalitarismo. En el caso del autor, que lo padeció, el totalitarismo socialista, que intentó no solamente mandarlo al olvido, sino que borrarlo del panorama cultural de la Checoslovaquia de la época, ¿sí? A Milan Kundera se lo censuró muchísimo, acudió en ocasiones a amigos para poder publicar sus obras y por temor a que ellos tuvieran ciertas represalias dejó, digamos, este sistema, pero él continuó aprovechando los espacios vacíos que dejaban los sistemas totalitaristas. ¿Cuál era ese espacio vacío? El arte. En este sentido, Milan Kundera decía repetitivamente que para él la novela debía de ser aquello que no se podía decir de otra manera. Y yo diría que el arte es aquello que dice lo que no se puede decir de otra manera. Con esto no quiero decir, ojo, que la literatura deba estar al servicio de una ideología específica, pero sí es inminente que desde la literatura y desde el arte hay un espacio de discernimiento, de rebelión, de cuestionamiento que los seres humanos no encontramos habitualmente en otras escenas. Y ojo, el llamado al totalitarismo, para mí, el peligro del totalitarismo no es solamente en la escena política. El totalitarismo es profundamente nocivo ideológicamente. Cuando hay un totalitarismo en el pensamiento, hay un peligro total de caer en la deshumanización y de caer en lo que Hannah Arendt llamó en su momento la banalidad del mal, que no es otra cosa que renunciar a nuestra capacidad de pensar, de acomodarnos a que nos metan a todos en un mismo saco y nos uniformen. Milan Kundera, en La insoportable levedad del ser, narra un acontecimiento que no es baladí, y es que Tomás, que es un cirujano muy reconocido, un cirujano que está profundamente convencido de que con su profesión es útil a mucha gente, hace un artículo en la prensa en el que se queja o manifiesta su inconformidad ante la invasión soviética. Se le pide al personaje que se retracte y él se niega a hacerlo, y al negarse a esta retractación tiene que padecer no solamente dejar su vida habitual, su confort, su zona de confort, sino que pasa por una serie de persecuciones en sus trabajos que lo llevan a hacerle la vida realmente imposible.
la única huida de los personajes, Tomás y Teresa, es irse a trabajar la tierra. Y ojo, al decir Milan Kundera que la tierra fue el único espacio que encontraron para liberarse del yugo del sistema totalitario, no está idealizando el trabajo de la tierra. Nos está diciendo que el trabajo de la tierra es tan hostil y está tan abandonado por el Estado que es de alguna manera el único espacio en el que se dice, esta persona ya se fue a trabajar la tierra, ya es un campesino, por ende ya es una persona que deja de representar cualquier peligro, que deja de tener cualquier vocería. Entonces es importante para mí tener en cuenta esto. Hay un libro que se llama La Inmortalidad, que para mí es un libro en el que se complejiza la estética del autor. Es un libro que no es un libro lineal, que no es un libro en el que uno pueda catalogar como en una novela tradicional. Es un libro en el que se mezcla la filosofía, la reflexión, el pensamiento, el discernimiento, el ensayo, el panfleto, una serie de cosas tremendas que Milan Kundera logra magistralmente ponernos de manifiesto para decirnos cómo el totalitarismo se logra meter en las escenas más íntimas y cotidianas del ser humano. El personaje de esta novela, Agnes, de quien les voy a leer un fragmento porque es que me parece tremendo como lo hace este tipo estéticamente, va por la calle en un día habitual y va pensando en un suceso que pasó, en una acción que cometió su padre. Entonces dice así: una nueva ofensiva de ruido interrumpió el recuerdo. Unos hombres con cascos en la cabeza se apoyaban en martillos neumáticos sobre el asfalto de la calzada. En medio de ese estruendo se oyó de pronto desde algún lugar en lo alto, como proveniente del cielo, una fuga de Bach al piano. Era evidente que alguien en la planta más alta había abierto la ventana y puesto la música a toda potencia para que la severa belleza de Bach sonara como una amenazadora advertencia a un mundo que ha elegido el mal camino. Pero la fuga de Bach no era capaz de hacer frente adecuadamente a los martillos y a los coches. Por el contrario, los coches y los martillos se apoderaban de la fuga de Bach como parte de su propia fuga. Así que Agnes se llevó las manos a las orejas y prosiguió de este modo su camino. En ese momento, un peatón que iba en sentido contrario la miró con odio y se llevó un dedo a la sien, lo cual, en el idioma de los gestos de todos los países del mundo, significa que se le indica a alguien que está loco, tocado o mal de la cabeza. Agnes percibió esa mirada, ese odio, y se apoderó de ella una rabia enloquecida. Se detuvo. Quería lanzarse contra aquel hombre, quería pegarle, pero no podía. La multitud ya se lo llevaba y alguien chocó con ella, porque en la acera era imposible detenerse más de 3 segundos. Tuvo que seguir su camino, pero no pudo dejar de pensar en él. Los dos caminaban en medio del mismo ruido, pero a pesar de eso, él consideraba necesario darle a entender que no tenía motivo alguno, y quién sabe si derecho alguno, a taparse los oídos. Aquel hombre la llamaba al orden que con su gesto había perturbado. Era la igualdad misma la que en la persona de él la regañaba, dispuesta a no tolerar que nadie se negara a pasar por lo que todos tienen que pasar. La igualdad misma le prohibía no estar de acuerdo con el mundo en el que todos vivimos. Ahí tenemos esta magistral forma en la que Milan Kundera nos dice que en un sistema totalitario, en un sistema que nos subyuga, es imposible siquiera detenerse 3 segundos a cuestionarnos. Esto es una cosa tremenda. Hay en otro libro de Kundera, La risa y el olvido, que se los recomiendo mucho, una escena muy particular que acude a algo que en Kundera también está muy latente. En su obra La broma, que fue una obra aclamada por la crítica,
Kundera nos dice cómo en un sistema totalitarista incluso la broma y la ironía son tremendamente censurados, están prohibidos, y de ahí que este sea uno de los recursos más potentes de Kundera. Entonces, en La risa y el olvido, el personaje Tamina se termina suicidando, y esto sucede alrededor de un acontecimiento, y es que hay un grupo de estudiantes, de aspirantes a intelectuales, creo que los llama él, que están en una playa como desnuda discutiendo ciertas cuestiones y que no logran entenderse entre sí. Y esto no es infructuoso aunque parezca, porque también él habla de dos personajes que son, si no estoy mal, Vivi y Banaka, que son aspirantes también a escritores que quieren escribir para sí mismos, contar su memoria. Si bien esto no es malo en sí, sí trae un peligro inminente, y es que impide que escuchemos las memorias de los otros, que leamos las memorias de los otros. Y es tremendamente nocivo la imposibilidad de que se construya una memoria histórica. La reivindicación de la memoria histórica es fundamental, y hoy en día es uno de los temas que más se analizan y que más se potencian dentro del pensamiento a nivel de las humanidades, de la sociología, de la historia, de la filosofía. Para mí es un tema que tiene que ser necesario, que no lo podemos dejar, no se puede agotar la reflexión en torno a la memoria histórica. Y en esta medida, para mí, Kundera es tremendamente persuasivo. Esa es la palabra. Para mí, Kundera es persuasivo. Es, como decía el poeta cubano Ángel Escobar, una terca espina en la memoria. Eso es Kundera. Es de esas astillitas de madera que se le clavan a uno y que no se ven, pero que ahí está la molestia, y que uno sabe que la molestia está, y que así te logres quitar esa espinita te va a quedar el ardor. Esa para mí es la potencia de la literatura de Kundera, y por eso lo recomiendo. Por eso me parece increíble y me parece fundamental que él se lo lea, ¿sí? Otra cosa, otro llamado para mí que hace Kundera y que me parece muy emotivo, es cómo nos lleva a cuestionarnos la forma en la que hemos dejado que normalicen la violencia. Hay en dos libros un seguimiento que él hace de la violencia ejercida desde las criaturas más indefensas. Para el caso, digamos, de La despedida, se habla de una matanza de perros callejeros, y también en La insoportable levedad del ser hay una parte en la que Teresa rescata una corneja que ha sido torturada por unos niños. Y casi estas escenas de violencia son una premonición a un acontecimiento catastrófico para la humanidad, porque lo que nos está diciendo Kundera es, ojo, cuando nos deja de importar el dolor de las criaturas más indefensas, eso es un trampolín para que nos deje de importar más adelante la muerte de un ser humano, de un niño y de una masa en específico, de un conjunto de personas, de un país, de toda una nación. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial y lo que se llamó la causa judía. Pensemos en lo que pasa en Ucrania actualmente. Pensemos en Palestina. Pensemos en cómo hemos llegado a normalizar tanto la violencia que nos podemos sentar a comernos un postre y ver que han matado no sé cuántas personas en Palestina, y ya nos parece el pan de cada día y continuamos como si nada nos pasara. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes fracasos de la humanidad, un fracaso que no podemos remediar si no es desde la reivindicación de la memoria, desde el pensamiento, desde el cuestionarnos absolutamente todo, desde tomar una postura y que fortalezca la humanidad misma en todos los valores que en la filosofía y en las humanidades se ha tratado, digamos, de exaltar. Y esto no es otra cosa que buscar una sociedad más humana, una sociedad que rechace el dolor, que piense en lo colectivo, que no se quede en lo individual. Yo diría que Kundera no es un escritor que nos vaya a vender esa felicidad momentánea que buscamos en las redes sociales.
ese entretenimiento fugaz porque queremos distraernos viendo cómo baila el TikToker, viendo cómo el otro está de paseo en no sé dónde, viendo, no sé, una cantidad de cosas así. Milan Kundera no es ese tipo de escritor. Milan Kundera es un escritor que nos dice que no podemos ser felices de espaldas a la realidad colectiva. Entonces, en esta medida, les recomiendo muy atentamente que lean a Kundera, lean este libro La inmortalidad, la insoportable levedad del ser, La vida está en otra parte, La risa y el olvido, la broma, no puede faltar la broma. Hay un montón de cosas que leer de Milan Kundera. Es un escritor que nos deja muchísimo, es un escritor que nos demuestra esto de la preeminencia de la especie, ¿no? Yo digo que de la especie porque es un hombre que habla para muchos, ¿no? Que habla para todo el componente del humano. Entonces, esta es la invitación, lean a Milan Kundera, homenajéenlo. A mí realmente no me interesa mucho esto de que la moda, de que se lea por... Así lo lean por moda, así lo lean porque se murió, así lo lean, leanlo por lo que sea, pero por favor lean a este autor. Espero que les haya gustado este video y que realmente puedan disfrutar de esta amplia variedad de temas y de reflexiones que nos legó muy amablemente, o quizás no, Milan Kundera.